Bueno, Edmundo, aquí estamos. ¿Qué tal, Eh, Juan? Muy bien. A mí me viene la pregunta, ¿quién es Edmundo López? En su faceta muy identificada, un alicantino de, de 31 años. Eh, bueno, yo estudio ingeniería industrial y trabajo ahora de investigador en neurociencia computacional, sobre todo. O sea, me interesa mucho la parte de hacer modelos del cerebro y ver cómo se pueden, bueno, reproducir algunas enfermedades para tratarlas y justo en la parte que nos concierne, pues ver si se pueden reproducir un poco los efectos de la meditación, entender mejor los mecanismos. Y en cuanto a la parte así más espiritual, pues diría que hace 3 4 años empecé a meditar, una combinación curiosa de Thich Nhat Hanh con más estilos Advaita y no dual, con una aplicación, la de Sam Harris. Y bueno, desde entonces, la verdad que desde el principio, bueno, hubieron como cambios así muy radicales, ¿no? En mi percepción de la realidad, también el sentido del yo, de contracción, tensión con las cosas que vivía, hacia bien, en un sentido más de soltar, de apertura a lo que pasaba. Y bueno, entonces eso fue como precipitó, ¿no? Todo un interés increíble por la práctica, por las enseñanzas. Eh, Así que bueno, he probado bastantes cosas. Diría que influenciado por la parte de no dualidad, pues bastante he leído bastante Advaita, Dzogchen también, del budismo tibetano. Y bueno, también parte de budismo Theravada, mindfulness, así. eh, Como ya sabes, me influyó mucho Rob Bourbea. Leerlo, escucharlo y bueno, la verdad que acompaña muchas de las comprensiones y de las meditaciones que sigo haciendo. Sí, para mí fue muy interesante conocer a alguien que conociese a Rob aquí en España, ¿no? Porque si bien yo lo considero como uno de los grandes maestros, a pesar de su juventud y de haber muerto muy joven y eso, y de haberlo conocido allí en Inglaterra, no es una persona como muy conocida aquí, a no ser que tengas una práctica ya como muy intensa o como práctica, ¿no? Como ya un tiempo de práctica, ¿no? Porque, y me sorprendió, ¿no? Cuando me hablaste de Rob, dije, wow, porque bueno, yo tuve la gran suerte de conocerlo y es un lujo, era un regalo, porque él era el maestro residente en Gaia House durante Mm. años y era, bueno, y la verdad que su mirada es una mirada muy, muy particular, ¿no? Muy peculiar, donde mezcla también el tema ecológico, ¿no? Bueno, es una mirada como muy holística, ¿no? Muy 360 grados, ¿no? Y eso, y desde lo experiencial en él, que eso es muy rico, ¿no? Y me gustaría saber de dónde viene entonces mm, esa necesidad o esas ganas de practicar, bueno, de conocer a nivel experiencial el mundo más contemplativo. Mm. Yo, yo creo que siempre he tenido curiosidad la pregunta creo al final subyacente es ¿qué es la realidad? ¿Qué Mm. es esto? Y bueno, una época que fue a través de la física e intentar entender un poco mejor. No sé si sabes, trabajé en el acelerador de partículas un tiempo como ingeniero. En el CER, En ¿no? el CERN, sí. ¿En dónde? En Suiza estaba En eso? Suiza, sí, sí. Y bueno, esa parte quería responder también a esa pregunta. Y en realidad fue inesperado, ¿no? Como que no lo vi venir, por así decirlo. Pero también te diría que no empecé a meditar digamos,
un tema de reducción de estrés o de tranquilidad. Siento que estaba en una época bastante buena, pero fue muy fuerte el choque de ver cómo la realidad que siempre había dado por sentada, y supongo que ahondaremos en algún momento en esto de los modelos que tenemos del mundo, se venían abajo, ¿no? O cambiaban tanto. ¿Cómo era posible que cambiaran tanto y que mi relación con lo que veía y experimentaba cambiara tanto? Y es que desde entonces como que ha sido una curiosidad que no ha parado, ¿no? Y que aún mantengo de a la vez refinar y a la vez, o sea, profundizar y a la vez vivir esa apertura, ¿no? Claro, porque de alguna manera una cosa es cuando uno lo lee o lo proyecta y otra cosa es cuando lo experiencia, ¿no? O sea, Mm. ahí hay un cambio significativo, ¿no? Y en todo caso siempre es una aproximación, ¿no? Es un señalar, ¿no? Que tú comentabas en algún momento, ¿no? Exacto. Sí, claro, luego está siempre cuando empiezas, había una quote de Ram Dass que decía, era como ver si la gente se está ahogando, tus amigos, y quieres lanzarles un salvavidas, un chaleco salvavidas. Y al principio es todo tan increíble que quieres explicarle a todo el mundo, te empapas de casi todo lo que encuentras, libros y demás, y eso a la vez precipita unos entendimientos y a la vez precipita una conceptualización y más generación de más modelos que claro, tiene su parte, su bloqueo. Y es muy interesante esto, la verdad que esto es algo que sigue siendo como sigo observando, ¿no? Esta tensión en crear nuevas realidades y soltar las que hay, ¿no? Esto que acabas de mencionar, ¿no? De Ramdas me pasó cuando conocí Sobrado de los Monjes, es un monasterio que está aquí en Galicia, que yo iba mucho, un monasterio cisterciense, ¿no? Que Mm. iba mucho en una época y de hecho estuve muy vinculado y eso. Y claro, cuando conocí aquello, dije, wow, esto, ¿no? O sea, y durante muchos años, pero muchos, muchos años, llevaba allí a la gente, ¿no? Oye, mirar esto, ¿no? Pero claro, luego me daba cuenta que la gente no veía eso que yo veía, ¿no? Hasta que me di cuenta que eso que yo veía no estaba allí, sino estaba en mí, ¿no? Entonces dejé de llevarlos, ¿no? Y entonces le dije, mirar esto, ¿no? Mirar esto, ¿no? Porque al final es eso, también muchas veces proyectamos y lo que uno percibe en un momento dado, pues claro, esa misma realidad al otro no le despierta lo mismo, ¿no? Claro. Sí, justo esto que, claro, a mí me gusta mucho verte en acción, digamos, porque hemos estado hace poco en el retiro, porque es verdad, para mí es muy potente enseñar la experiencia directa. Y habrá quien resuene y habrá quien no resuene, pero los que resuena, desde luego que es como lo que decíamos de apuntar, es un pointing out instruction muy fuerte, muy Claro. potente, sí. Claro, y a mí lo que me da mucha alegría es ver estas ganas tuyas de tratar de transmitir y de compartir, básicamente de compartir tu experiencia directa con esa mirada también, sin dejar de tener esa mirada también científica, ¿no? Que es muy rica y que no por ello limita, sino que puede incluso ampliar esa mirada. Y esto me gusta mucho que empecemos a compartir esto simplemente, ¿no? Más Sí, allá de ver que hay otras miradas posibles, ¿no? Básicamente. claro, es que digamos que en esta búsqueda, ¿no? Esta pregunta, ¿qué es la realidad? Bueno, pues parte de ello es qué es la vida, cómo surge, y eso en realidad hoy en día está casi asumimos, ¿no? La teoría de la evolución, el hecho de que estamos aquí, ha habido un desarrollo, hay unos patrones mentales que de alguna manera, se han producido porque son mejores para la supervivencia. Como que todo esto, integrarlo, también ha servido mucho en mí para entender ciertas cosas. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, veamos la realidad a través de unos filtros, unos modelos que hacemos,
en la literatura budista es como se da por hecho, ¿no? Y en en la vida cotidiana casi también. La gente más o menos tiene esta intuición de que lo que percibe no es 100% lo que es. Todo el mundo ve esto de que su juicio está influyendo mucho en lo que está percibiendo. Pero el hecho de que sea de una manera tan radical, como que toda percepción sea fabricada hasta el último átomo fenomenológico, por así decirlo, hasta la botella que ves, hasta la línea, que no es una línea en realidad, que son píxeles que probablemente no sean rectos. Esto es una comprensión realmente muy fuerte y la verdad que también es muy interesante, ¿no? Conocer a esa gente que no tiene nada que ver con el mundo contemplativo y de alguna manera tiene esta comprensión muy integrada y le ha venido por un sentido científico. Luego está claro que hay una convergencia ahí que mucha de esa gente luego se suele interesar. Claro, porque muchas veces también tendemos a cosificar, ¿no? Y a catalogar, o sea, y a lo mejor en nuestra catalogación, pues descartamos que un científico pueda ser contemplativo y a lo mejor un científico puede ser lo más contemplativo del mundo, porque la ciencia es contemplar lo que es también, ¿no? O sea, en el fondo es que es eso, o sea, es que ¿por qué, por qué le damos a veces más rango a lo espiritual, si lo espiritual está en todo, ¿no? Nos permea por todos lados, o sea, totalmente. Sí. De alguna manera, o sea, a veces como que te puedes tomar las meditaciones como una actividad científica, solo es en primera persona. Bueno, hay esta idea de que Galileo en su día quitó a la primera persona del estudio de la ciencia para que fuese más tractable con todos los beneficios, ¿no? Que nos llegan hasta hoy. Y entonces hoy en día en la ciencia que quiere estudiar la conciencia y estas cosas, pues hay esta idea de volver a poner la primera persona en en la investigación científica, o sea, usar lo que dice la gente que experimenta durante la meditación o durante un viaje de psicodélicos. Y claro, es muy importante, pero sí, yo creo que este espíritu científico es muy bueno para la meditación también porque te obliga te obliga a ser honesto de alguna forma. Te, te impide que caigas en quizá en creencias un poco más sólidas que vengan de tradiciones que igual no has experimentado, pero que solo porque viene de ahí ya las das por hechas y no son tu experiencia de alguna forma. Entonces, la ciencia te da ese toque de curiosidad y de indagación que creo que es muy provechoso, creo. Claro, muy rico, sí, sí, muy rico. Fíjate que ahora comentas, esta semana estuve hablando con Hugo Mújica, bueno, no sé si sabes quién es, pero bueno, él tiene ahora ya 82 años, es un poeta, él estuvo 7 años en silencio y estuvo muchos años de colaborador investigando con Timothy Leary, con el LSD, y con Alan Grisham también. Y estuvo ahí en el Festival de Woodstock. Tuvo un maestro que era el mismo maestro que los Beatles, que era Swami Satchidananda y tal. Y estuve esta semana hablando con él porque va a venir aquí a España en octubre, va a venir a Madrid, al Prado, a leer unas poesías, va a ir a Francia y va a venir aquí a Galicia. Vamos a hacer así como un encuentro, ¿no? Y hablaba él también de esto, de que con los psicodélicos, ¿no? Y todo esto, cuando experiencias en primera persona, em, o sea, todos los psicodélicos no te permiten fijar nada porque estás en un continuo devenir, ¿no? En un continuo devenir, en un continuo devenir onírico, ¿no? Pero cuando para ese devenir onírico, fijas esa comprensión que tuviste Claro. previamente, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque lo comparábamos eso con la experiencia del silencio, comparábamos el tema psicodélico con el tema del silencio, y ahí sí que había como un cambio en ese sentido, que con el psicodélico tú no puedes parar ese devenir, pero en el silencio tú sí puedes, en el mismo momento en el que lo estás experienciando, puedes constatarlo y comprenderlo, ¿no? O sea, Mm. bueno, muy interesante. Quizás uno de los encuentros que tengamos nosotros dos lo podamos invitar a él para que venga, porque
Es un tío muy rico, sí. Es, para mí los paralelos de la práctica meditativa, psicodélicos, es podría estar horas hablando de esto porque me parece súper interesante. Bueno, sería muy guay porque combinar estas dos partes. Yo, mi intuición es que hay algunos mecanismos en juego que son muy parecidos. Acabo de escribir un artículo que trata esto un poco usando teoría de sistemas, de dinámica de sistemas, pero la idea es que, así rápido, ¿no? Para dar una idea, hay ciertos atractores, se llama en teoría de sistemas, que son como puntos a los que un sistema dinámico vuelve, como si fuese una pelota en un bol que aunque la perturbes, vuelve abajo al centro, ¿no? Entonces, la idea es que puedes ver los patrones repetitivos de pensamiento, ciertas creencias y al final los modelos que tienes del mundo, los puedes ver como estos atractores, ¿no? Son como ideas fijas que de alguna manera lo que hacen es eh, reificar, osificar lo que vemos. Lo que vemos en realidad se desvía mucho de de la idea que tienes, pero para poder tratarla y para poder manejarla, pues al final colapsa en un solo valor. En este caso, esto es una botella o este es mano. Y claro, hay muchos paralelos porque la idea es que los psicodélicos, de alguna forma, estos atractores los libera o los hace menos, que atraigan menos. Entonces hay como más flexibilidad y como si la bola que estaba en un bol pueda ir a otros bols, a otros boles. Entonces ahí es donde hay esta explosión, ¿no? De información. Lo que antes solo era un árbol, de repente es una textura de verdes súper que de repente te fascina. Y esto mismo ves a veces, ¿no? En la experiencia del silencio que de repente esta parte apreciativa, ¿no? De cosas que antes simplemente eran lo que eran esa cosa y está. Claro, claro. Claro, y esta capacidad de que la mente se va volviendo más apreciativa, pero claro, para mí esto es muy importante, pero más apreciativa de lo que es, de lo que ya está. O sea, no es que descubramos cosas nuevas, sino que podemos empezar a verlas desde, desde desde ese cultivo de alguna manera, ¿no? De la práctica, ya sea meditativa o no dualidad, o incluso los psicodélicos, ¿no? También, o sea, es como... Claro. Fíjate, esto es interesante porque yo pienso igual, y a veces es como no es tan intuitivo, parece que ves más de lo que hay siempre, de alguna manera, con psicodélicos sobre todo, pero en la práctica también, como que, pero en realidad ves lo que ya siempre está ahí. Y por eso hay esta sensación a veces, ¿no? Con algunas experiencias no duales o de cambios en la percepción muy fuertes, hay esta experiencia de, bueno, pero esto siempre ha estado ahí, en realidad, no es nada, no es que hayas ganado nada, solo es Claro, como que has limpiado el espejo, ¿no? Está esta claro, claro. sensación. Pero fíjate que la misma comprensión que te da el hecho de darte cuenta de que eso ya ha estado siempre ahí, en esa misma comprensión trae consigo también el hecho de tomar conciencia de cuán limitada es nuestra percepción, o sea, nuestra percepción ordinaria. Y esto también es muy interesante porque yo creo que solo ese hecho, el hecho solo de ver eso, nos hace más compasivos, porque no podemos percibir todo lo que hay, ¿no? Y porque también podemos entender más al otro vale, porque el otro lo ve desde donde lo ve y yo lo veo desde donde lo veo. Claro. Y es limitado, ¿no? Esto sí, hay dos cosas que me gustaría no sé por cuál queremos tirar. Hay una que creo que me gustaría oír lo que piensas, porque alguna vez te he oído comentar sobre esto, pero esta idea de que te das cuenta de cuánto delimitada es tu visión cotidiana, digamos, hace que a veces surja el apego a la visión no dual o al apreciativo, cuando en realidad es ese apego, no el principal obstáculo muchas veces. Pero claro, como que cuando lo has visto ya lo quieres ver todo el rato de esa forma. Y quizá ahí ayuda mucho, y enlaza igual con el segundo punto,
ver que todas las visiones de alguna forma son limitadas, que incluso cuando estás en este modo muy apreciativo es algo que se puede refinar más y más y más. Totalmente, totalmente. Y no solo eso, Hugo, Edmundo, no solo eso, sino que en mi experiencia llegó un momento en el cual considero que tampoco es tan importante habitar constantemente ese lugar. Lo importante es darnos cuenta de esa limitación o cuando tenemos esa comprensión ya se hace nuestra por el mecanismo que sea y nuestra mirada ya incluye esa comprensión, porque el hecho de querer habitar constantemente ese lugar lo que nos hace es que el yo quiere ir hacia ahí, ¿no? Y es el yo el que quiere, ¿no? O sea, totalmente, o sea, incluso esa experiencia tan aparentemente sublime es totalmente limitada, por supuesto, claro. Si no, a este punto ojalá fuese tan fácil escucharlo como integrarlo, porque es lo que dices, o sea, también está la idea esta, por ejemplo, en Dzogchen, de estabilizar, ¿no? La visión no dual. Y claro, según desde dónde estés intentándolo, por así decirlo, vas a generar más apego y más contracción, más sufrimiento, ¿no? Y yo lo siento como lo dices tú, que al final lo que se integra es la idea de que todas esas visiones son limitadas. Y cuando viene la visión abierta y apreciativa, bienvenida. Y cuando no, pues es otra. Claro, claro, claro. Y eso también nos hace comprender, digamos, que la clave del asunto y es la impermanencia de todas las cosas, ¿no? En el fondo, porque claro, si siempre estamos instalados en una visión o en otra, es como que no cambia nada, pero el hecho de ir danzando entre unas y otras nos permite experienciar lo que es más importante y es el sentido de impermanencia de todo lo que existe, con lo Mm. cual en el fondo siempre cualquier situación es susceptible de convertirse en una enseñanza, ¿no? O sea, Mm. pero me gusta mucho esta posibilidad nueva, esta ventanita que se puede abrir contigo, sí, porque es rico, ¿no? Es rico porque, claro, no es lo mismo un investigador desde un punto de vista de que quiere conseguir un resultado concreto que alguien que siendo investigador a un nivel científico muy concreto, también lo eres desde tu experiencia en el mundo de la conciencia, ¿no? Que eso añade mucho, ¿no? Porque, bueno, a ver cómo lo vamos, qué forma va tomando, ¿no? Más que sea algo, una forma que le demos nosotros vamos a ser observadores de la forma que todo esto va Eso. tomando como investigadores de lo que es, pero sí que me gustaría que, para ir concluyendo, comentases un poco algo más que te quede ahí en el tintero que te gustaría compartir. Sí, quizá, bueno, un poco lo que si un día eh, nos juntamos y podemos compartir con la gente, puedo explicar un poco la idea de lo que contaría. A mí me gustaría compartir la parte más, un poco el origen de, el origen el origen de cómo generamos estos modelos, de por qué nos generan sufrimiento, la relación con algunas enseñanzas budistas. Hay paralelos muy interesantes por ejemplo, la enseñanza de originación dependiente, creo que se dice en castellano. Es muy interesante ver cómo este acto de generar modelos, contrastarlos con la realidad, el contacto, ¿no? Hay un desvío entre lo que espero y lo que pasa. Eso genera un error, que es un Vedan al final, es un tono sensorial positivo, negativo, placentero, no placentero. Y esto directamente, claro, enciende toda la maquinaria de planear a cómo salimos de esta, ¿no? Y ahí está la generación de apego, clinging, Claro, claro, claro. los sankaras, ¿no? Y bueno, me parece que es una visión que puede aportar porque también tiene una base científica de, bueno, teoría de la evolución, física incluso. O sea, hay unas analogías que son
muy interesantes de explorar y que al final, por lo menos en mi caso, y sé que es el caso de mucha otra gente, añade, ¿no?, a este proyecto de liberación, por así decirlo. Claro, claro.